Producción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Muy buenas tardes, bienvenidos. Pasaron 2 minutos a las 18, ya estamos saludando de equipo, en este caso en la operación técnica y musicalización a Mariana Aníbal. Buenas tardes, Mariana. Y aquí, por supuesto, te vamos a acompañar durante 1 hora en el día de hoy, ya que después vamos a ir un ratito a la presentación del libro Camino al Colapso, ¿no? Recuerdos del 2001. Podemos volver a repetir esa historia. Bueno, dentro de un ratito ahí ya va a estar Julián Sicari, ¿no? En el bodegón, ¿eh? Así que estás a tiempo, si me estás escuchando. No hay ningún inconveniente que vayas a charla y no escuches política a fondo hoy, te perdonamos, pero va a estar muy, muy interesante. Igual, seguramente vamos a pasar la entrevista dentro de un ratito que le hicimos a Julián Sicari, ¿no? En el día de ayer, presentando, ¿no? Y anticipando que vamos a vivir o que se va a vivir dentro de un ratito en el bodegón, ¿eh? Ahí está. Organizado, por supuesto, por la Secretaría de Comunicación Pública del municipio de Marcos Paz. Y como todos los jueves vamos a tener más voces del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, Morón. En este caso vamos a hablar con Guillermo Unzaín. Es un licenciado el cual nos va a proponer todo lo que va a pasar el sábado en el Colegio de Psicólogos, Salud Mental y de Derechos Humanos. Va a haber una baldosa en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo y además una jornada sobre estas temáticas, ¿no? Y recordando, ¿no?, a todos los psicólogos fallecidos o asesinados, ¿no?, en la última dictadura cívico-militar. Así que eso dentro de un ratito ya nos pusimos en sitio de donde estamos, aquí en la 90.7 del estudio Rodolfo Walsh, al mundo. Esto es Política a Fondo. Un poquito de música y volvemos con estas cuestiones prometidas en esta hoy hora de programa. Continuamos en Política a Fondo. Y lo prometido, vamos a estar dialogando con Guillermo Unzaín, licenciado sobre la jornada de salud mental, memoria y vida, que esto va a suceder el sábado en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, sede Merlo, Distrito 14. Ya lo estamos saludando. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido a Política a Fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿de qué se trata? Sabemos que es, en principio, un recordatorio de las Madres de Plaza de Mayo y de aquellos psicólogos asesinados en la última dictadura cívico-militar. ¿Esto va a suceder este sábado en el Colegio de Psicólogos? Es una jornada que viene en 2 partes. Uh-huh. Este sábado tenemos, este sábado 14 a las 13 horas, sí, se va a colocar en el colegio la baldosa recordatoria de las Madres de Plaza de Mayo, la baldosa, uh-huh, con el pañuelo. Así es. Esta es una actividad previa a la jornada Salud Mental, Memoria y Vida, que esa la vamos a realizar el 11 de agosto. Ah, bien, bien. Que es posterior al 8, donde es importante la fecha por los psicólogos víctimas del terrorismo de Estado. Claro, el 8 de agosto es la fecha en que se conmemora a los psicólogos víctimas del terrorismo de Estado. Esta fecha corresponde a la fecha que se cumplen 40 años en este año, sí, a la fecha del secuestro y desaparición de la licenciada Beatriz Perocio, uh-huh, que fue una luchadora por la salud mental y los derechos humanos, fue presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Sí, sí. Y bueno, en recordatorio a ella es que se conmemora esta fecha. En nuestro caso, bueno, el sábado siguiente al 8, que sería el 11 de agosto, sí, ahí vamos a realizar la jornada de salud mental, memoria y vida. Que es una jornada en la que vamos a tener la presencia de
de Ana María Cariaga, una psicoanalista con mucha trayectoria en derechos humanos, otra colega de la zona, María Mercedes Angueira, que trabajó con Beatriz Perocio, y vamos a tener la importante presencia de Nora Cortiña, digamos. Sí, claro, así es. Porque, bueno, la salud mental y los derechos humanos son dos ámbitos que prácticamente son indisolubles, que marchan juntos. Sí. En la ley de salud mental, en su artículo 3, justamente habla del tema, ¿no? Bueno, en ese artículo queda bien ubicado este proceso de la salud mental, pensado con componentes que van desde lo socioeconómico, lo histórico, lo cultural, lógicamente lo psicológico, bueno, no dejamos de lado lo biológico también, digamos, pensando un sujeto íntegro. Y, por supuesto, esto se da siempre vinculado a una construcción social que tiene que ver con la concreción de los derechos humanos. Un poco el espíritu del artículo que usted cita apunta a esto específico. ¿Preocupa, Guillermo, lo que se está planteando con respecto a la nueva ley de salud mental? Bueno, la nueva ley de salud mental, como recién mencionábamos, está muy atravesada por la ética de los derechos humanos. Estos derechos que son los derechos universales que nos igualan como humanos. Sí. Y esta ley, que muchas veces nosotros todavía la llamamos la nueva ley, si bien ya lleva unos cuantos años en vigencia. Y, por supuesto, le decía, está muy enlazada a los derechos humanos, pero en los últimos tiempos nos ha llevado bastante trabajo de discusión en cuanto a poder sostenerla en el funcionamiento concreto. Claro. Porque, bueno, una cosa son las leyes escritas, otras cómo se implementan en la práctica, digamos. Exactamente. ¿Qué pasa, con el tema, Guillermo, fundamentalmente de la salud mental, que no se ve como un tema prioritario, en tanto y cuanto vemos que desgraciadamente es necesaria, ¿no? Más aún como digo, cuando hay crisis me parece más se ahonda la situación, ¿no? Y la salud mental, digamos, no se la ve como un tema prioritario. Claro. Y generalmente son temas que quedan bastante relegados. Yo le diría, tal vez no solo la salud mental, la salud. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Va pasando, va quedando como prácticamente ubicada en el lugar de un gasto. Las coberturas suelen escasear, digamos, tanto desde las obras sociales hasta desde los servicios públicos, digamos. Y esto, digamos, enlazándolo con lo que veníamos charlando, digamos, comienza a transformarse en algo que vulnera un derecho humano, que es el derecho a la salud. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué importante, mantener viva la memoria, ¿no? Esto es fundamental para no cometer los mismos errores, ¿no? Y digamos que la memoria cumple esa función, de tratar de reflexionar sobre lo que ha ocurrido, poder tomar otros caminos, elegir cuestiones diferentes, digamos, poder que la memoria se transforme en experiencia y la experiencia permita un actuar diferente. Sí. Si tendría oportunidad, Guillermo, de estar en una mesa, el Colegio de Psicólogos, que tal vez lo hace, ¿no? Con quienes nos gobiernan, ¿qué le plantearían para mejorar, ¿no?, esta cuestión de la salud mental y que pueda llegar a todo el mundo? Y básicamente, digamos, como lo veníamos, recién hablábamos, digamos, digamos, o sea, el acceso a la salud es lo fundamental, digamos, o sea, existen escasos centros de salud mental, digamos, la presencia de los psicólogos, a mí me compete específicamente, bueno, estoy dentro del Colegio de Psicólogos, digamos, no es escasa la cantidad de profesionales que hay en los servicios hospitalarios y, le decía, aparte de los servicios hospitalarios centrales, son muy pocos los centros periféricos o centros especializados en salud mental, digamos. Eso sería algo a desarrollar, algo importante.
¿Y cómo se ve hoy los centros de salud mental, no? Digo, me refiero al Moyano, me refiero al Borda, me refiero a tantísimos centros. Y son, en este caso son grandes centros. En la provincia de Buenos Aires tenemos otros como Colonia Cabrera. Sí, claro. En general, como al ser grandes centros, hay diferentes iniciativas, hay algunas cosas que se desarrollan en un buen sentido, hay mucho trabajo, por ejemplo, en el arte, dentro del hospital Borda y del Moyano también, digamos, existen las radios comunitarias que también cumplen un lugar importante en la vinculación y es un factor de salud. Pero, por supuesto, también albergan prácticas que a lo mejor son antiguas y nocivas, digamos. Claro. Por supuesto, en tiempos donde la economía viene muy mal, bueno, siempre estos recortes en la economía se sienten mucho en estos ámbitos. Así es. Guillermo, digo, qué trabajo interesante que está haciendo el Colegio de Psicólogos. Lo vivimos la jornada de la semana que pasó, ¿no? Psicología en el deporte, ¿no? Algo que debería ser tan usual y que cuesta de llevarlo a práctica, ¿no? Hemos visto, bueno, con nuestra selección, tal vez más con más intención de llevar un brujo que un psicólogo, ¿no? Por momento. La verdad que, bueno, cuesta creer, así no fue tan bien, pues bueno, no sé si tiene que ver con lo que nos pasó, pero digo, qué buen trabajo que están haciendo, la verdad, felicito. Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que la escuela que se ha inaugurado ahora, la de especialización en psicología del deporte, es, por lo que entiendo, es la primera iniciativa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. La verdad que, bueno, sí, es un trabajo importante, digamos. Así es. Volviendo con lo que va a suceder este sábado, entonces, Guillermo, a las 13 horas, ¿no? Sábado 14 de julio, en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, de Morón, distrito 14. Estamos hablando de Bartolomé Mitre al 600. Ahí muy cerquita de la estación de Morón. Se va a vivir un momento, ¿no?, muy fuerte de lo emocional, con la colocación de una baldosa, ¿no?, en homenaje a las Madres Plaza de Mayo. En la misma reunión vamos con los colegas que así quieran, vamos a realizar una reunión para planificar un mural que se va a inaugurar, como le comentaba, en la jornada que se va a realizar el 11 de agosto, digamos. Ahí vamos a trabajar la idea a poder expresar en este mural. Así es, arrancamos este 14 de julio y terminamos casi un mes después, ¿no? Estamos hablando el 11 de agosto, la continuidad de Salud Mental, Memoria y Vida. Guillermo Unzaín, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública de Marcos Paz. Muchísimas gracias a usted y a todo el equipo de allí. Ahí está. Ha sido el licenciado Guillermo Unzaín que nos hablaba, ¿no?, de salud mental y de derechos humanos, esto que se va a vivir casi un mes completo en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, distrito 14, Morón. Vamos a ir a una pequeña pausa con música y a la vuelta vas a escuchar la voz de quien está ahora, aquí en el bodegón. Pero hablamos ayer con él y te vas a enterar, si me puedes decir al bodegón, de todo lo bueno de esta presentación del libro de lo que vivimos en el 2001, Camino al colapso. Ya volvemos. A cómo estamos atravesando las circunstancias actuales. En principio uno podría trazar como características similares de economías fuertemente dependientes del endeudamiento externo, la aplicación de un programa neoliberal que propugna la apertura económica, la concentración de ingresos, las privatizadas, el endeudamiento, la flexibilización laboral, bueno, todo el recetario neoliberal que tan terrible es, bueno, ahora coronado con la vuelta al Fondo Monetario, las políticas de ajuste, de expulsión, despidos, aumento de la pobreza, caída salarial, transferencia de ingresos, bueno, todo el terrible recetario neoliberal que hizo que
nuestra sociedad viviera tan trágicos momentos y desgraciadamente no hubiera aprendido nada de ese momento, porque estamos votando, se votó no solo el mismo programa económico que terminó en esas cosas consecuencias, sino en gran medida también a los mismos responsables. Si uno piensa, bueno, Patricia Bullrich fue ministra del gobierno de la Alianza, como de Macri, claro. Carrió fue parte de la Alianza, como de Macri, Sturzenegger era el secretario de Políticas Económicas de Cavallo y hasta hace poco era el presidente del Banco Central, Duhovne, Rodríguez Larreta, Lombardi, Lo Pérfido, bueno, uno podría estar un rato muy largo nombrando los principales responsables del 2001 y los principales responsables de la actualidad. Digo, Julián, pero además, ¿qué es lo que nos pasa? Porque, a ver, si hablamos del 2001, ahí gobernaba la Alianza, una alianza, valga el juego de palabras, ¿no?, de centro de izquierda, que toma todas políticas neoliberales, ¿no?, y hasta mantiene al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sí, bueno, sí, eso también, obviamente, la alianza se conforma entre la UCR y el FREPASO, que en principio parecía tener un tinte de centro-izquierda, pero inmediatamente empieza a tomar un decidido programa neoliberal, de ajuste, de derecha, conservador, concentración de ingresos, ¿no? Eso desde la medida cero. La primera medida de la alianza fue el impuestazo, que fue despedir empleados públicos, subir impuestos, ajustar el gasto, y así durante todo el año, reprimir a los piqueteros, votar una ley de flexibilización laboral, y bueno, la sociedad olvida, no discute los programas, no solo que Macri, uno puede decir que Macri ganó en 2015 en gran medida acompañado por circunstancias fortuitas o azarosas que un poco empujaron ese triunfo, pero fue ratificado en 2017. Hoy en día la sociedad no puede mirar al costado y decir, yo no sabía que estaban endeudando, yo no sabía que estaban abriendo la economía, yo no sabía que estaban cayendo los ingresos. Bueno, muchos sectores realmente cargados de odio y de hartazgo contra el kirchnerismo votaban más por el odio que por cuidar el país, sus propios ingresos, su situación personal, y bueno, desgraciadamente ahora estamos viendo todas las consecuencias, porque dentro de poco, cuando esto realmente se ponga verdaderamente peor, porque esto no es nada lo que estamos viviendo en comparación a lo que viene, vamos a vivir circunstancias terribles realmente para todos los argentinos, de hambre, pobreza, represión, bueno, la verdad no quiero deprimirlos, pero bueno, aumento del desempleo, de la pobreza, de las desigualdades, y esto obviamente uno ve, no sé, la principal preocupación por estos días del gobierno es darle nueva injerencia a las Fuerzas Armadas, a la seguridad interna. Es un retroceso de casi 40 años de historia democrática, porque se están preparando para una represión fulminante, porque saben que las condiciones sociales no van a poder ser controladas. O sea, uno se pregunta, ¿a cuánto estamos de que vuelvan, pero trágicamente, lo digo con dolor, ¿a cuánto estamos de que vuelvan los saqueos? ¿A cuánto estamos de que vuelvan, o incluso, lo digo con respeto y ojalá me equivoque, pero que aparezcan muertos víctimas políticas represivas? Porque ya el gobierno no tiene más que ofrecer, más que ajuste y represión. Ajuste y lo peor es, y continuar endeudando al país. Entonces, si no tomamos conciencia inmediatamente de esto, y de cómo llegamos no solo al 2001, cómo estamos regresando a toda velocidad, porque bueno, hay una frase que es simple, es trillada, pero no deja de ser una gran verdad, que es que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Eso significa, digo, Julián, que los argentinos tenemos muy poca memoria? Y en gran medida yo creo que sí, en ese aspecto, por lo menos con lo que toca a las políticas neoliberales, igual no quiero tampoco cargar las tintas únicamente concentrado en un problema local, porque el neoliberalismo avanza en todo el mundo. O sea, si uno ve las condiciones sociales de degradación permanente que está viviendo Europa, ¿no?, que están desmantelando sus estados de bienestar, sobreendeudando sus economías, desindustrializándose, aumentando el desempleo, cayendo los salarios, ¿no? Por ejemplo, España hoy tiene 25% de desempleo, uno ve las condiciones casi de balcanización que vive Grecia, y hacia las que están viviendo todo el continente, o América Latina, ¿no?, como el giro a la derecha, lo que está viviendo ahora Brasil, unas condiciones económicas deplorables, Chile con Piñera. Uno puede decir, bueno, no es un fenómeno únicamente argentino, sino hay ciertas lógicas de desenvolvimiento del capitalismo a nivel global en ese momento, la fase que tiene, las ideologías. No, uno piensa, en este momento son 70 personas concentran la mitad de la riqueza del mundo. 70 personas.
Entonces, si uno también no revisa cómo se está moviendo la economía mundial, las tendencias, las ideologías, bueno, nuestra propia historia, los dirigentes, la crisis internacional que está efectivamente afectando el país, pero le pasa que la crisis no empezó hace 2 meses, como dice el gobierno. La crisis fuertemente está golpeando a Argentina desde 2012, o sea, hace 6 años que los golpes cada vez son más letales, más duros contra la economía argentina, que bueno, el kirchnerismo lo que trató de hacer es protegerse, cerrarse, tratar de que el impacto sea lo menos duro posible sobre el mercado interno, y en gran medida lo logró, porque acá prácticamente ni nos enteramos de eso. Pero el macrismo hizo todo lo contrario, abrió la economía, buscó integrarse a todo lo que da, se trató de insertar en los flujos financieros internacionales, bueno, con lo volátil y peligroso que es, endeudó al país a toda velocidad, se agotó muy rápido el crédito, y bueno, ahora ya estamos viendo las consecuencias de un estallido inevitable. Realmente, y hablando, Julián, hablando de eso, digo, faltan 2 consecuencias para parecernos casi en forma igual al 2001, digo, un corralito y baja de los sueldos, como sucedió con el 12%. Sí, bueno, 2 cosas. El corralito en ese momento no está en el horizonte. O sea, eso para llevar un poco también de tranquilidad a la población, yo no lo veo en el horizonte, no creo de que eso vaya a pasar. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno piensa en la crisis, en el Rodrigazo, en la crisis de Martínez de Oz o en la hiper del 89, en esas 3 crisis no hubo un corralito, sin embargo fueron crisis letales para el... Entonces el corralito no es el único síntoma o símbolo de una crisis terrible. Lo que sí, la caída salariales, sí, eso ya es lo que estamos viviendo todos los días. O sea, si uno piensa que el grueso de las paritarias están negociadas al 15%, cuando la inflación probablemente este año esté en torno al 40%, ahí tenemos una caída salarial en torno al 25%. Por eso, o sea, los salarios están cayendo todos los días. O sea, eso hace falta ir al supermercado y ver que nadie, ningún gremio, aún los que lograron las mejores paritarias, por ejemplo, no sé, Moyano, que logró un 25%, o Comercio, que logró un 25%, bueno, pero con una inflación, por lo menos del 35%. Es más, yo creo que va a estar más cercana al 40%. Este año, luego van a perder poder adquisitivo. Todos, o sea, nadie, salvo el poder económico concentrado del país, nadie se va a beneficiar de esta crisis. De una manera, entonces, este camino al colapso no solo es una revisión, una descripción, un análisis de lo que pasó y de cómo llegamos al 2001, sino que también es un libro que anticipa lo que está por venir. Sí, yo creo trágicamente, o sea, ninguna crisis se repite exactamente igual, o sea, esta crisis va a tener sus propias características, no va a ser igual, pero las tendencias generales, ¿no? De uno lo que ves, uno puede nombrar 10 cosas terribles, ¿no? Aumento del desempleo, aumento de la pobreza, caída de salarios, de las desigualdades, de la concentración económica, del endeudamiento, políticas de ajuste, políticas represivas, los mismos sectores, elenco de poder, tanto a nivel político como económico, la vuelta al fondo. Bueno, uno dice, bueno, acá es un combo de características estructurales muy fuertes, muy marcadas, donde yo incluso le anticipo, no quiero ser tremendista, pero yo veo con muchísimas dificultades de que el gobierno de Macri pueda concluir su mandato. Esto me parece que es algo bastante evidente. Va a ser muy difícil, porque yo creo que el gobierno de Macri no tiene 1 año y medio, porque de acá ya entramos en la pendiente, y de acá para adelante, porque si no solo la segunda mitad del año va a ser terriblemente dura, realmente, pero nefasta, lo peor verdaderamente va a ser el 2019, que es donde de verdad va a caer el ajuste en la economía. Entonces, esas circunstancias, ¿no? Donde uno piensa, bueno, hasta qué punto la población va a aguantar, porque ya el gobierno no tiene otras herramientas, realmente no tiene ninguna otra herramienta más que ajustar, despedir, aumentar la pobreza, no poder controlar la inflación, aplicar el recetario del FMI, abrir la economía, tratar de desmantelar el fondo de sustentabilidad de los jubilados. Entonces, bueno, son situaciones realmente deplorables, tristísimas, que encima no hay ninguna posibilidad, que esto es evidente, de ofrecer un futuro mejor. Esto que voy a contar ahora, parece ridículo, pero este gobierno ganó las elecciones prometiendo una revolución de la alegría. Sí.
Bueno, ellos están bastante contentos, claro. Sí, claro. Entonces, las circunstancias, o sea, el estafa electoral, ¿no? A todo nivel, donde decían, la inflación es muy fácil de controlar, no va a ser un tema de mi gobierno, no vas a perder nada de lo que tenías. Bueno, todas esas cuestiones, donde han desmantelado 500 programas, ¿no? Desde el Conectar Igualdad, donde todos los chicos recibían una netbook, el fútbol para todos, los medicamentos de los jubilados, la cobertura de PAMI, bueno, elementos centrales, ¿no? De lo que hace a la calidad de vida de la población. Bueno, todo eso ha desaparecido, y lo peor es que prometen seguir avanzando con desarmar todo. Por eso acá la consultora del gobierno es, el fondo le pide un ajuste descomunal que el gobierno se comprometió a hacer, pero sabe el gobierno que no lo puede hacer. Imagínense cuando hicieron, pero ni el 1% del ajuste, que fueron los despidos de Telam, todavía estamos, dele hablar de Telam, y eso fue el 1%. Imagínense cuando tengan que hacer el 99% que resta. Sí, claro. Pero no hay margen. Eso, para la segunda mitad del año están presupuestados una nueva ronda de tarifazos. ¿Cómo van a hacer? Ellos tienen presupuestado subir el gas un 80%, la luz un 50%, la telefonía celular un 25%, las naftas otro 40%. ¿Cómo? Esto encima de la segunda mitad del año, todo 2019 de vuelta. Ya no hay solución a esto. Y más el gobierno empecinado a un nivel de obstinación terrible de continuar con el mismo recetario neoliberal que nos llevó a estas trágicas consecuencias. Julián, muy cortito, digo, ¿vos ves ya una fecha de vencimiento de Macri? No, eso lo tiene que... es difícil, esas son condiciones impredecibles. Sí, es muy difícil pensar cómo van a hacer para sostener la gobernabilidad, porque esta es la pregunta, porque encima ningún sector político está dispuesto a acompañar el programa de ajuste, incluso ni los propios radicales. El peronismo no cae, mucho menos el kirchnerismo, mucho menos el Frente de Izquierda, mucho menos el masismo, le van a votar, porque ¿en qué recae el ajuste? En sacar todas las transferencias a las provincias, en reducir todavía más los subsidios a las tarifas, en sueldo del Estado. Bueno, evidentemente nadie se quiere meter con esos temas, porque encima no es que son pequeños ajustes, son ajustes descomunales. Entonces, ya está, como que si no revierten inmediatamente el programa de económico, pero ya, obviamente la debacle es inevitable, porque ni siquiera pueden controlar las propias variables que ellos dicen. El dólar no lo van a poder controlar, el dólar va a seguir subiendo. Pero pues ahora están de festejo porque hace 10 días que no sube. Pero es insostenible este nivel de dólar. El dólar está, aún con todo lo que sube, está en niveles bajos, porque el déficit que tiene la economía argentina de dólares, ya sea déficit comercial, déficit de turismo, déficit de servicios, fuga de capitales, atesoramiento, más todo el déficit público, no cierra de ninguna manera, por más que le den toda la plata del fondo, los 50.000 millones juntos, no se arregla este año, y mucho menos para el año que viene. Entonces tiene que indefectiblemente volver las retenciones, volver los controles de capitales, un dólar turista, cuidar el mercado interno, recomponer los ingresos internos. Bueno, que eso es algo que de ninguna manera va a ser el macrismo. Entonces, bueno, si se empecina en no hacer esas cosas, bueno, que se atenga las consecuencias de no hacerlo. Julián, mañana entonces a las 18 horas vas a estar aquí en Marcos Paz presentando Camino al Colapso. Sí. Ahí está. Un gusto estar ahí. Ahí está, allí vamos a estar. Te mandamos un gran abrazo y gracias por atendernos. Un saludo muy grande, un gusto. Chau, hasta luego. Adiós. Julián Sicari, autor de Camino al Colapso, cómo llegamos los argentinos al 2001, que se va a estar presentando mañana en el bodegón. En el bodegón a las 18. Estamos en Política a Fondo y cuento que en estos momentos se está llevando a cabo una marcha pacífica, ¿no? Con mucha angustia y emoción de parte de la familia de Octavio Petz, ¿no? Este joven de 23 años que falleció en el hospital municipal el último fin de semana, que la familia plantea que hubo mala praxis, ¿no? Había mucha gente, mucho dolor, absolutamente pacífica, ¿no? Y a espera, todavía están, por lo que plantean, a espera que los reciba alguien del hospital. El hospital dio una conferencia de prensa al día siguiente, ¿no?, de los hechos, donde plantean que, bueno, por supuesto, está todo en la justicia, que se pidió inmediatamente autopsia de Octavio Petz, ¿no? Así que lo único que sí pedimos de acá, por supuesto, es que se sepa la verdad.
creo que lo único que va a poder hacer, ¿no? Que la verdad descanse en paz y la verdad, bueno, si hay responsabilidades, no, por supuesto que caiga quien tenga que caer, no, y si no fue de ese modo, bueno, que quede claro, no, todo lo que sucedió. Cambiamos y te cuento que en el día de ayer tuvimos un programa impresionante, ¿eh? Estuvo el presidente de la Sociedad Rural de Marcos Paz, estamos hablando de Hugo García, o podés seguir, estuvo toda la hora, fue fantástico, me encantó, hablando de absolutamente todo, el combo, por supuesto, del cual estamos viviendo, ¿no? Tarifa, inflación, dólar por las nubes, a pesar de que está bajando un poco, tasas de interés más por las nubes todavía que el dólar, ¿no? ¿Y qué pasa con los productos agropecuarios? Es el momento de decir basta al modelo de soja. El modelo de soja sigue siendo rentable. Bueno, estos temas en una hora vimos con Hugo García. Por supuesto, no vamos a pasar todo, sino que es una pequeña síntesis de lo que dijo Hugo García, presidente de la Sociedad Rural de Marcos Paz, en el día de ayer en Los Protagonistas. Pasaba lo siguiente. Las buenas prácticas agropecuarias, que se llama, que es el modelo, y eso lo que condice es a un trabajo mucho más ordenado en el campo para capacitar a los productores rurales con el uso de agroquímicos, con el uso de fertilizantes, con las nuevas prácticas productivas que se vienen, que nos vamos a tener que ayornar, como digo yo, para tratar de competir en un sistema mucho más complejo, donde tenemos que buscar la inocuidad de los alimentos. Nosotros fabricamos alimentos para el consumo humano y tenemos que buscar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad para las personas, por supuesto, ¿no? Además hay algo que permanentemente hace el Ejecutivo Municipal, el Gobierno, con respecto a prácticas que tienen que ver cómo cuidar la alimentación, ¿no? Por ejemplo, que está referida al SENASA. Exactamente. Bueno, está todo ahora correlacionado, o sea, son todos los puntos, los organismos de control, que son los que van a buscar las trazabilidades de los productos desde el inicio, desde la siembra, ponerla en el campo, hasta el producto final. O sea, la gente quiere saber la trazabilidad, qué producto está comiendo, o sea, qué leche está tomando, qué carne está consumiendo, qué cereal está consumiendo. Y bueno, para eso, para encontrar la trazabilidad de ese producto, tiene que empezar del productor, que es el generador primario de la materia prima. Pero bueno, con diferentes sistemas, organigramas de contralor, para que podamos tener una buena trazabilidad de ese producto, que sabemos quién lo produjo y quién lo elaboró y quién los está consumiendo, ¿no? Hoy, ¿qué se pide a la sociedad rural de Marcos Paz de parte de los productores? ¿Qué es lo que más exigen o piden? Bueno, tenemos, viste, nuestra sociedad rural contempla un montón de productores. Nosotros lo tenemos como sociedad rural, pero es una sociedad de productores locales, donde intervienen un montón de actores. Desde apicultores, criadores de conejos, criadores de cerdos, criadores de gallinas, de pollos, o sea, es muy amplio. Y bueno, cada sector hoy va encontrando algunos problemas operativos. La situación económica reinante no es muy buena. Está complejo porque comúnmente siempre nos tilda a nosotros, que somos los que lo hemos hablado acá durante un montón de años. Nosotros no somos formadores de precios. Nosotros generamos la materia prima. Las materias primas nuestras que se generan se llaman commodities, pues se cotizan en todo el mundo el mismo valor. O sea que el commodity le pone, el mismo mercado le pone el precio y nosotros tenemos que vender ese precio. O sea que, bueno, los productores camberos tienen sus problemas, los productores venimos de una seca terrible, de 5 o 6 meses de seca. Después de la seca vino el agua, que no nos dejó avanzar en los campos para cosechar lo poco que se había quedado. Se nos brotaba la soja en las plantas. Y bueno, y ahora estamos luchando con el tema del clima porque hay que sembrar trigo, pues se perdió toda una cosecha. Y quieras o no, fue lo que repercutió muchísimo también en la parte económica del país, porque al país le están faltando 8.000 o 9.000 millones de dólares, que son los que genera el campo, que son las exportaciones
agrícolas hacia afuera. Y esa entrada de divisas es también la que apuntaló a esta crisis cambiaria que tuvimos. Esa entrada en tu euro la guardan los productores, sobre todo los exportadores, ¿o hay otra situación? No entró porque no se pudo cosechar, se perdieron miles de toneladas de soja, millones de toneladas de soja, bueno, que es el recurso natural que está vendiendo este país, que es la entrada de divisas. Perdón, yo no escuché mal, ¿se ha importado soja? Y puede haber lugares que tengan que haber importado, porque hay veces que tienen comúnmente los exportadores tienen compromisos fijados 4 o 5 meses antes de la cosecha. Entonces tomaron posiciones, lo que se llama, y cuando la posición no la pueden cumplir, para venderle a una persona al exterior, hay que salir a comprar ese producto para no quedar mal con el comprador, por supuesto. ¿Dejó de ser rentable el modelo de soja en la Argentina? Y no es muy rentable. Lo que pasa es que nos hemos quedado calzados en estos sistemas productivos y hoy es difícil salir, y menos en este contexto. Claro. O sea, quedamos enredados porque la gente pensaba que la soja bajó en este último año casi $70. O sea, a nivel mundial bajó. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés insumos que comprás que están dolarizados y vos vendés en pesos. Claro. Es lo que pasa a veces con la producción porcina, que estamos comprando maíz que está dolarizado y estamos vendiendo carne en pesos. Entonces, se te sube el dólar, automáticamente te sube el costo productivo, pero bueno, te achica tu rentabilidad. Y ese es el problema técnico que hay. Pasa con la leche lo mismo. La leche hoy al tambero se la están pagando 6 pesos con 50 al litro, y vos vas al supermercado y vale 29, 30, 32, 35 pesos un litro de leche. Siempre pregunta el millón desde hace años, ¿quién se queda con esa ¿Quién se queda con el redondo del negocio? ¿no? Claro. Hoy producir un litro de leche al tambero está costando, más o menos por los valores que manejamos nosotros, entre 8 y 8 pesos 20. Y la está vendiendo a 6,50. O sea, son números de quebranto. Pero ¿por qué tiene que seguir? Porque ¿a cuánto llega si se vende 20? Depende. El sachet hoy creo que cuesta algo de 20 pesos. Pero tenés después leche de cartón que cuesta 29, 30, 35, depende de qué marcas, ¿no? Pues viste que tenemos marcas líderes nosotros que son las más caras. Que después que le sacaron el yogur, la manteca, la crema, nos envasa la leche y nos vende la leche. Claro. Hugo, a ver, en el rating de Marcos Paz, por ejemplo, ¿qué es lo más importante? Digo, las granjas de pollo, carne de cerdo, una pequeña cuenca de lechera. ¿Qué es lo más importante? Mirá, nosotros, Marcos Paz tiene una característica natural, que somos abasto natural de las ciudades. Nosotros en los próximos 50 kilómetros, o sea, de acá al Obelisco, para trazar algo para que la gente se dé cuenta, viven 14 millones de habitantes. De los cuales 14 millones de habitantes hoy consumen lo que vos produzcas. Desde huevo, leche, crema, fiambre, cerdo, no sé. O sea, por eso nosotros con el espacio que tenemos, pensar que Marcos Paz tiene un territorio de 44.000 hectáreas de campo. Somos proveedores naturales de un montón de entre producciones primarias y servicios que podemos brindar. Pero bueno, tenemos esa gran prevalecencia en la zona, estamos cerca del consumo. Lo que pasa es que, bueno, hay que estimular las creaciones de nuevas fuentes de trabajo, llamemos granjas de ponedoras de huevos, crianzas de pollo. Pero digo, ¿y en este contexto económico se pueden crear nuevas fuentes de trabajo? Y es lo más difícil. Ese es el desafío que tenemos los que tenemos que dirigir alguna asociación de productores, a ver cómo le vamos encontrando la salida técnica y estratégica, a ver qué desarrollo es el más viable para que pueda ir traccionando y levantar para tener mano de obra, para darle capacitación y trabajo a la gente, ¿no? Vos hablaste del tema de las inundaciones y cuando pasa eso viene algún otro inconveniente. ¿El Estado apoya de algún modo al productor? Bueno, nosotros el año pasado con el tema de la seca se pidió la emergencia agropecuaria,
la provincia de Buenos Aires la decretó, se le hizo una ayuda a los productores locales, se presentó una declaración jurada donde se pedía que dieran los datos de todas las pérdidas que habían tenido, y bueno, con eso se desarrolló una ayuda de ARBA, dejó, o sea, posdató los precios, los impuestos, 6 meses, los trasladó, los vencimientos, y con eso el productor va teniendo una salida, llamémosle técnica, estratégica, para poder cruzar este problema que no cosechó nada. Porque repercute en una cadena de valor. Yo digo, la gente a veces no entiende que el campo moviliza un montón de actores, directos e indirectos, porque usamos gomería, usamos estación de servicio, usamos talleres mecánicos, usamos ferretería, usamos corralones para comprar materiales. O sea, el campo cuando va evolucionando y va trabajando, va teniendo un montón de actores indirectos que participan ahí adentro de ese esquema productivo. No es solamente el campo, ¿no? Y hablando de esquema puro, ahí estábamos escuchando a voz de Hugo García, ¿no? Creo, sin lugar a duda, quien más conoce el tema campo aquí en Marcos Paz, justamente el presidente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad. Nos vamos, hoy hacemos más cortito, hasta las 7, de un temita de salud con uno de mis chicos más chicos, pero bueno, es todo está en casa, por suerte, todo bien, pero bueno, hay que cuidarlo y mimarlo. Nos vamos, llegará hasta la semana próxima.